Video que va a ser una continuación de la clase de teoría cinética que habíamos quedado inconclusa, donde habíamos dicho anteriormente, habíamos reencontrado la ecuación de estado a través de la función de partición estadística de Boltzmann. Vamos a ver ahora cómo es estos principios. Estos se ajustan a un gas ideal, dado que la ecuación de estado es para los gases ideales. Y bueno, eh, voy a hacer en esta clase algo que nos quedó, que es comprender un poco mejor en forma tridimensional la ecuación de los gases ideales, en forma completa, no por separada como lo hacen los químicos en diagramas de dos variables, sino vamos a verlo tridimensionalmente, como entenderlo como un campo escalar que va de R3 en R, y después extender todas estas ideas en forma conjunta a lo que se llamó la teoría cinética de Maxwell-Boltzmann. Esta teoría cinética que tiene algunos principios básicos que son muy interesantes porque esto nos va a permitir también llevar los conceptos que hemos introducido en forma estadística y que se introducen por otro lado desde la química, o sea, desde la termodinámica macro, donde se definen las propiedades de los gases, eh, que fue el objetivo de la termodinámica, era la fabricación en un primer comienzo de termómetros y encontrar una propiedad termométrica, como hemos hablado anteriormente, pero ahora con un objetivo de ver si se pueden reencontrar las ecuaciones que se obtienen en forma estadística usando la función de equipartición, a ver si las podemos obtener de alguna otra manera, como lo hizo Maxwell ahora, no como lo hizo solamente Boltzmann. Este trabajo que voy a explicar hoy es lo que se llamó la distribución de Maxwell-Boltzmann de las moléculas, eh, donde hay determinados postulados en la teoría cinética, y el último postulado, que es el más importante, dice que el movimiento de las moléculas en un determinado lugar, una caja, podríamos decir, que podría ser las moléculas serían las pelotitas que estuvimos mirando, sean distinguibles o indistinguibles, que no se puedan distinguir, eh, siguen una regla de que sus movimientos son todos azarosos. ¿Qué quiere decir? Que es donde ingresan las estadísticas. Si los movimientos son azarosos, las velocidades son azarosas, y por el otro lado, aparte de eso, aparte de ser azarosas, no tienen direcciones privilegiadas. Eso es lo que dice la teoría cinética, lo cual, si postulo esa idea y aplico un poco la mecánica de Newton a la congregación en forma, podríamos decir, introduciendo algún principio estadístico, eh, del azar, podríamos llegar o deberíamos poder encontrar este principio de equipartición de la energía donde lo habíamos obtenido a través de la función z de beta, que es la función de partición. Antes de hacer eso, que es lo que vamos a hacer en este video, voy a explicar con más detalle, como les dije, la ecuación de estado de los gases ideales para que tengan una visión tridimensional de la función de estado. Eso me voy a ayudar con el programa GeoGebra, donde les voy a contar un poquito cómo lo he graficado, para que se vea todo junto, donde vamos a identificar las isobaras, las isócoras y las isotermas. Así podemos tener un pantallazo un poco más, digamos, integrador con respecto a la ecuación general de los gases ideales o gases perfectos, como le dicen los químicos. A mí no me gustan ninguna de las dos palabras, así que bueno, es la teoría cinética de los gases que cumplen con determinadas condiciones, que a bajas presiones, sería la condición, todos los gases se comportan más o menos igual, que sería la idea de la ecuación de estado. En mis videos de termodinámica la explico con mucho detalle la obtención histórica de la ecuación, hago todos los desarrollos históricos matemáticos en el orden tanto en el orden lógico como cronológico. Así que bueno, miren mis videos de teoría cinética, de termodinámica, donde incluyo la teoría cinética en uno de ellos, y ahí lo van a poder apreciar con detalle. Vamos a ver que podemos llegar al mismo principio de equipartición de la energía, donde la energía promedio de todas las moléculas de un gas adentro de una caja se distribuyen equitativamente. No solamente la energía, sino también habíamos dicho que los movimientos son todos azarosos y no hay ninguno de privilegio.
Entonces vamos a tratar de aplicar todo eso y vamos a hacer una revisión, comenzando con una revisión de la ecuación de los gases perfectos o gases ideales, como le dicen los químicos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una introducción o una revisión de los gases ideales. Los gases ideales se los pueden pensar como una función, un campo escalar que depende de tres variables, x y z, en forma implícita, o sea, igualado a cero, o sea que sería un campo F que va de R3 en R, porque carga con tres variables, ¿no? Y recuerden que un campo escalar siempre termina en R. La gráfica de esto estaría en R4. Pero si esta ecuación yo despejo una de las variables, por ejemplo, yo podría despejar en primera instancia la temperatura como una función, bueno, antes de poner la temperatura podríamos decir, bueno, podríamos despejar, por decir algo, la z como una función de la x y de la y, ¿no? Podríamos despejar la, la x como una función de la y la z, ¿no? Y podríamos despejar la y como una función de la x y de la z. Muy bien. Fíjense que podemos asociar entonces, podríamos decir que la x, la y y la z le podemos asignar alguna de las variables termodinámicas. Los gases ideales tienen tres variables. Ustedes saben, si lo llevamos al plano físico, le damos semántica a esta sintaxis, que es la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Sería el equivalente matemático a esto. Entonces podríamos ver que a qué variable le podemos asignar cada cosa. Por ejemplo, a la Z le voy a asignar la temperatura, ¿sí? A la X le voy a asignar el volumen y a la Y le voy a asignar la presión. Y vamos a ponerle colores, que es con qué lo vamos a graficar. Quiere decir que si yo tengo la Z como una función de x, y, en términos físicos, tendríamos que la temperatura sería una función de la presión y el volumen. Después podríamos tener, esa sería una, ¿no? Después podríamos tener, por ejemplo, con la I podríamos tener que la presión sería la última, ¿no? A ver, vamos en orden. La X, para seguir el mismo orden que tenemos acá, la X sería una función, la X que es el volumen, ¿no? El volumen de qué? De la presión y la temperatura, y después tendríamos que la presión sería una función del volumen y la temperatura. Muy bien, me van a decir, bueno, pero entonces si uno quiere graficar esto, como esto es un campo escalar, la gráfica de todo esto estaría en R4, perfecto. Pero podríamos graficar, en lugar de graficar, como dado que en R4 no podemos dibujar, lo que podemos graficar es el dominio de este campo escalar que vive en R3. O sea, podríamos graficar alguna función de estas, ¿sí? Donde yo ya despejé alguna de las variables y estarían en juego todas las variables. Por ejemplo, una forma muy fácil, como el GeoGebra dibuja en tres dimensiones, ¿no? GeoGebra dibuja en tres dimensiones. Recordemos que en el GeoGebra tenemos el eje X, el eje Y en el piso y el eje Z en la tercera dimensión. Podríamos agarrar para hacer el gráfico, podríamos agarrar cualquiera de las tres, pero voy a agarrar la primera para hacer el gráfico tridimensional, donde acá le voy a asignar a esto la temperatura y le voy a poner color azul. Después voy a asignar en verde otra de las funciones. Vamos a ver si no le erro. En verde iría la última, donde tendría el volumen y la temperatura, o sea, la presión. Fíjense, la presión estaríamos en el eje. Fíjense que la presión sería el eje Y, ¿no? Sería este. Este sería el azul. A ver si voy bien. Sí. Esta sería la presión. O sea que la presión estaría en el eje Y, ¿no? Y la X, lo vamos a poner en rojo, estaría en el eje X. Este sería el volumen. ¿Sí?
O sea que si yo despejo el volumen tendría esta función. Para que quede más o menos organizado cómo lo vamos a mirar ahí. Muy bien. Por ejemplo, si yo despejo la temperatura, ¿no? Despejamos la temperatura como una función de la presión y el volumen de la ecuación de estado. Nosotros sabemos que la presión por el volumen es el número de moles por R por T en la ecuación de estado. Está nuestra ecuación de estado de los gases ideales o gases perfectos. Entonces, si yo despejo la temperatura, esto me queda la presión por el volumen dividido el número de moles por R. O sea, podríamos graficar esto, que sería un campo escalar, sería dibujar toda la función P, B, T. Recuerden que si yo despejo cualquier otra, el volumen, de acá y lo dibujo, las tres coordenadas, el gráfico no debería variar. Esa sería una tarea que pueden hacer para que vean. El gráfico tridimensional no varía, ¿no? Porque esto es haber despejado la presión, el volumen y la temperatura. Fíjense que esto es como dibujar una función implícita si yo paso, ¿no? La temperatura, esto multiplicando y la temperatura dividiendo, ¿no? O sea, sería el equivalente a tener una función implícita que sería P por B sobre T igual al número de moles por R, que sería esto, ¿no? Sería igualado a una constante o entrando esto restando igualado a cero, ¿no? Sería una función implícita. Si ustedes se dan cuenta que cualquier despeje que yo haga, siempre puedo terminar esta fórmula. O sea que el gráfico, ¿por qué lo despejé para poder graficar? Porque el GeoGebra no me grafica esta función implícita, ¿por qué? Porque vive en R4 la función, no la puede dibujar. Pero si yo despejo una variable, sí lo puede dibujar y ahí estaríamos dibujando el dominio de esta función implícita que lo voy a marcar en amarillo. O sea que lo que estamos dibujando es el dominio de F. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer ese gráfico, nosotros lo vamos a ver en R3, pero también podemos mirar algunas de las cuestiones. ¿Qué es lo que hacen los químicos y cómo analizan esta ecuación de estados? En esta ecuación de estados se analiza por separado. Por ejemplo, cuando yo tengo el despeje de la temperatura, que lo voy a hacer todo en azul, me queda que las variables son P por B sobre una constante, que es el número de moles por 0,082. Me voy a evitar poner las unidades para no, para no engrosar mucho la fórmula y andar poniendo cosas. Eso después ustedes lo pueden completar. Fíjense que el número de moles, yo en el gráfico de GeoGebra puse hasta 50 moles de un gas. Le puse hasta 50, pero lo puedo variar. Van a ver que esta fórmula, la forma de esta función va a ir variando de acuerdo a cuando yo cambie el número de moles. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura T es constante? Cuando T es constante, ustedes hoy me dijeron en la clase anterior que si la temperatura es constante, ¿no? El producto P por B sobre el número de moles por R, ¿sí? Grafica algo que se llama isoterma. Grafica isoterma. ¿Para qué? Para distintas T. Cada vez que la T es constante, acá dibujo una isoterma. ¿Y qué es una isoterma? Si la T es constante, por ejemplo, en una isoterma la T no puede valer cero nunca. ¿Por qué? Porque si T vale cero, esto pasa multiplicando por cero y el producto P por B nunca podría ser cero. Porque, a ver, el producto P por B no puede ser cero por la sencilla razón que uno de los dos debería ser cero, o sea, estaríamos en una situación de inconsistencia. O sea que al menos la temperatura tiene que tomar un valor distinto de cero, puede ser positivo o negativo, pero cada vez que se mantenga constante, esto me quedaría que P por B sería igual al número de moles por R. Entonces yo podría dibujar en un diagrama PB, ¿no? PB, donde me gustaría ahora sí poner a la P. Fíjense, la P iría en verde y la B iría en rojo, ¿no? Como la hemos definido en el gráfico, acá también. La P, la B iría en rojo y la P iría en verde. Entonces yo podría hacer un gráfico PB donde la presión queda como una inversa del volumen.
Y esto, lo que dibujo, es una hipérbola. Esas hipérbolas serían todas isotermas que estarían en este plano, en este gráfico del piso. Por supuesto, nunca podría agarrar el valor cero porque serían las ser hipérbolas, estarían en el plano del piso. Pero eso es cierto en par. Esa sería la primera situación que tendríamos, donde tendríamos las isotermas. Esto es lo que ustedes le dijeron. Quiere decir que ustedes usan un despeje cualquiera, como yo usé, de variables, y después van fijando de a una. Supónganse ahora que en lugar de despejar la temperatura, como teníamos la gráfica, despejamos, por ejemplo, el volumen. El volumen está en rojo, ¿no? Entonces, yo despejo el volumen y digo que el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, esta ecuación, si despejamos el volumen, ¿cómo nos quedaría? Que el volumen sería igual. Si ustedes se fijan, el despeje del volumen sería, el volumen pasaría dividiendo y esto multiplicando. ¿Sí? Entonces, nos quedaría que esto sería igual. A ver, la presión, fíjense, si despejamos el volumen, la presión pasaría dividiendo y todo está constante multiplicando a la temperatura. Nos quedaría, acá la constante yo la puse en azul, porque estoy trabajando con la constante temperatura, para que quede igual. Ahora estoy trabajando con la constante volumen, así que voy a poner, como esto pasa multiplicando a la temperatura, quedaría con el número de moles por R, por la temperatura que está en azul, dividida la presión. Y si tengo valores constantes de volumen para este despeje, ¿qué es lo que tengo? Tenemos isócoras. Disculpen. Estas isócoras, si el volumen es constante, si ustedes se fijan, quiere decir que al tener una constante, supongamos que el volumen valga 1, por decir algo, para fijar los valores, ahora sí puedo decir que puede ser 0 también, pero tampoco tendría mucho sentido, porque estaríamos perdiendo una de las variables. Quiere decir que si el volumen es constante, la presión, ¿sí? ¿Ven? La presión, la paso multiplicando, sería algo así igual a la temperatura. El igual debería ir en rojo porque estamos trabajando sobre las isócoras, están en rojo, como el número de moles por R por la temperatura. Porque el volumen no me interesa, lo mantengo constante, es como que lo anulo al volumen. Fíjense que tengo, la primera ecuación sería esta, que serían hipérbolas. Hipérbolas equiláteras, ¿no? Porque es una constante dividida a la variable. Acá lo que tenemos ahora es una relación lineal, directamente proporcional. O sea, acá tenemos una recta directamente proporcional. En las isócoras, ¿dónde estaríamos graficando? Estaríamos graficando en el plano presión-temperatura. O sea que esas rectas rojas estarían, fíjense que como son directamente proporcionales, deberían pasar por el origen. Estarían en este plano, ¿ven? Todas estas rectas rojas estarían en este plano. Y por último, algo parecido nos pasaría si despejamos, acá despejamos la presión, acá despejamos la temperatura, ahora despejamos acá despejamos la presión, ¿no? A ver, acá hicimos mal, despejamos la presión, acá tendríamos que haber despejado el volumen, acá, disculpen, ¿eh? El volumen se mantiene constante, la presión queda acá abajo, disculpen. El volumen va en rojo, si el volumen es constante, como el caso de la temperatura, nos estaría quedando que
esta relación, si el volumen es constante, nos queda el número de moles, ¿no? Por R. A ver si lo puse bien ahora. Por R por T. Estoy comiendo la T, ¿no? Ay, ay, ay. Mil disculpas. Y el número de moles por R, como despejamos el volumen, esto iría en rojo. Bueno, estamos haciendo ese despeje. Quiere decir que si el volumen es constante, paso multiplicando la P y me queda la ecuación de esta recta. O sea, estamos en un diagrama PT, ¿no? La P sería la variable dependiente y la T la variable independiente. ¿Se ve? Por eso los químicos, este eje, cuando lo cambian de lugar, lo ponen acá abajo y acá ponen la presión. Pero cuidado porque el PB, que serían las hipérbolas, lo dejan como están. Entonces, hacen un cambio una vez que, porque no despejan la temperatura acá. Si fuéramos, habría que haber despejado la temperatura de acá, pero los químicos no hacen eso. Quiere decir que cuidado porque la variable dependiente ahora quedó en el eje del piso. ¿Sí? Porque ahora esta es variable dependiente, sigue siendo variable dependiente tanto para el volumen, para la X, porque este sería el plano XY, pero sigue siendo variable dependiente para la Z, ¿sí? La variable independiente sería la Z. Vamos ahora a la última, que sería en el plano temperatura-volumen, lo que nos estaría quedando. Si hacemos lo de temperatura-volumen, si lo podemos dejar ahí para que se vea, vamos a despejar la presión. O sea que la presión va a ser igual a qué cosa. Nos va a quedar el número de moles por R por la temperatura, todo dividido el volumen, que va en rojo. Entonces, lo que yo tengo acá, si tengo este despeje, tenemos, ¿no? Si tengo este despeje, ¿se dan cuenta? Estaríamos despejando esto. Lo que tenemos acá serían isobaras, cuando la presión se mantiene constante, ¿no? Esto es presión constante. Tenemos isobaras. O sea, las isobaras son distintas curvas cuando la presión se mantiene constante. O sea que esto sería un número. Empecemos con que sea igual a 1. Paso el volumen multiplicando como hicimos recién. A ver si se ve. Pasamos el volumen multiplicando. Y nos va a quedar algo así como, ¿sí? Esto va a ser igual al número de moles por R por la temperatura. Y esta ecuación es otra ecuación lineal. Es otra recta que queda entre volumen y temperatura. Es otra recta donde marca magnitudes directamente proporcionales. Lo mismo que el caso de la presión. ¿Dónde están estas rectas dibujadas entre volumen y temperatura? Fíjense que el volumen ahora es la variable dependiente. Estarían dibujadas acá, en color verde. Serían todas las rectas que están en esta pared. Acá tendríamos entonces las isotermas, que estarían en azul, en el diagrama PB, las isócoras, que estarían en un diagrama TP, y las isobaras, que estarían en un diagrama TB, que en realidad hay que mirarlo al revés. En el caso de las isobaras sería un diagrama BT, en el caso de las isócoras sería un diagrama PT, y en el caso de las isotermas sería un diagrama PB. O sea que todo esto se lee, estas se leen así, estas se leen así y estas se leen en este sentido. Es lo que se ha determinado por convención. Eso es una convención. Bueno, vamos a mirarlo a todo esto en el GeoGebra. Ahora lo ponemos.
Y acá tengo, ahora les cuento un poquito cómo lo hice en el GeoGebra. Primero dibujé el campo escalar despejando la temperatura, porque tengo que despejar una variable para hacer el gráfico. Puse el número de moles 50, ¿sí? Voy a ponerlo en 1, para un mol, y voy a dibujar el campo escalar. Este sería el campo escalar que dibuja el diagrama temperatura, cuidado acá, XY, la X es el volumen y la Y es la presión, ¿sí? Temperatura, volumen, presión. Y fíjense dónde está dibujado en este cuadrante, ¿sí? Y este es un cuadrante, si ustedes lo miran, donde están los numeritos, es el cuadrante positivo, porque este es el eje X y este es el eje Y positivo. Cuidado porque el GeoGebra, el eje Y positivo, está hacia adentro. Porque el GeoGebra, fíjense que el eje Y negativo está para este lado, no como uno está acostumbrado a dibujarlo en el papel. ¿Por qué? Porque se piensa que cuando yo bajo esto y giro, tiene que quedar el eje XY como queda positivo normalmente. No sé si se dan cuenta. Quiere decir que cuando yo miro este dibujo, el eje Y está en contra de cómo estamos acostumbrados a mirarlo. Muy bien, eso es lo que dibujé en ese. ¿Qué más puse? Le varié el número de moles a esta cosa. Fíjense que puse el número de moles acá abajo y la constante de los gases 0,082. Como nos quedó el despeje recién en el cálculo. Y fui variando el número de moles. Cuando varío el número de moles, la gráfica va cambiando un poquito, miren. Y voy a llegar a 50 moles, por decir algo. Fíjense cómo quedó la gráfica, ¿ven? Quedó este campo escalar tridimensional. Ahora, este sería el campo escalar que relacionarían la temperatura, la presión y el volumen. ¿Qué pasa si yo me quiero quedar con dos de estas variables? Una forma de quedarse con dos de esas variables sería agarrar el plano del piso e ir cortando ese campo escalar a distintos niveles. O sea, obtener la intersección de esa función con este campo escalar del piso. ¿Por qué? Porque eso nos daría las curvas de nivel, según lo que aprendimos en análisis 2, las curvas de nivel a cada punto del valor de temperatura constante. Sería el plano del piso, porque sería temperatura constante variando el diagrama PV. Sin hacer el despeje acá, que no hace falta, pero sí lo hicimos recién, podemos agarrar y deshacernos del plano del piso y decir, bueno, ahora agarro uno de los planos, por ejemplo, el plano X igual 0 de la pared, ¿no? Si el plano es el X igual a algo, son valores que se mueven, serían los planos Y, ¿no? Y los voy moviendo, ¿ven? Para determinados valores positivos. Lo tomé porque no necesito todos los cuadrantes, porque no le voy a poner valores negativos que no me hacen falta, porque la función la vamos a analizar en los valores, en el cuadrante positivo. Presión, volumen y temperatura. Se puede hacer en todos los cuadrantes, pero es un lío. Vamos a tratar de, aunque sea que puedan verlo en el cuadrante positivo. Muy bien. Ahí tengo los cortes de este plano, deberían dar rectas, dado que el plano este, que es el plano X igual a 0, ¿qué dibujo en el plano X? Las cosas de Y y de Z. Recordemos que las cosas de Y y de Z, si miramos de Y y de Z, la Z, si miramos un poquito arriba, lo que habíamos escrito, la Y y la Z son cuestiones de presión y temperatura. O sea, las cuestiones presión y temperatura, que sería esta ecuación, estaríamos dibujando isócoras. Serían las rectas que estarían de color de presión y temperatura. Sería, perdón, isobaras, no isócoras, isobaras, serían de color verde. A ver si lo estoy diciendo bien. Las isotermas serían de color azul, porque estarían en el plano del piso. Las isobaras son verdes, porque me mantengo a volumen constante. Quiere decir que estas rectas deberían ser, perdón, a ver si puse bien las cosas. Acá tengo mal no, está bien, el volumen lo pasé multiplicando, acá pasé la presión multiplicando, está correcto. Quiere decir que si el volumen es constante, estoy dibujando en el plano
ZP, está bien. Las isócoras serían de color roja y las isobaras de color verde. Muy bien. Entonces, si miramos acá, si este es el eje Y, recordemos que el eje Y es la presión y el eje rojo es el volumen, y acá estaría dibujando presión, temperatura. Recordemos que el eje azul es, si estoy dibujando presión, temperatura, me estoy manteniendo a volumen constante, quiere decir que acá estoy dibujando isócoras, que son las rojas. Muy bien. Y en el otro eje, y tengo otro plano más, que donde voy a tener que dibujar en el plano verde, ¿sí? En el plano verde, que estoy dibujando volumen, temperatura, estaríamos sobre presión constante, estaríamos dibujando las isobaras. Estas tendrían que ser de color verde, las isobaras. Muy bien. Ahora, hay algo mentiroso en estas curvas, porque cuando se mantienen valores constantes, como la gráfica cambia punto a punto, esos valores constantes se obtienen de la intersección de las curvas entre los distintos planos a distintos niveles que yo vaya variando esa temperatura. Por ejemplo, yo puedo tener temperatura constante para distintas temperaturas. O sea, mantener una curva de nivel implicaría hacer la intersección de esta curva con el plano. En este caso, el plano Z igual a 0. Vamos a hacerlo para que la vean. Recordemos que el cuadrante positivo estaría acá, ¿no? Entonces, ¿uno qué dibuja? Dibujaría variando los planos. Acá puse unos deslizadores para poder variar los planos. Ahora voy a variar el plano Z igual a 0 y lo voy a pasar a Z igual a 1, a Z igual a 2, Z igual a 3, y le voy a pedir que me vaya trazando en, en esos movimientos, ¿ven? Las curvas que quedan delimitadas ahí. Y le voy a poner un deslizador para que la vean. Le voy a poner el rastro, a ver si me la hace. Miren. Ahí estarían las distintas hipérbolas que se obtienen de la intersección de esa función, de ese campo escalar, con las curvas de nivel. Ahora voy a quitar el plano y les voy a mostrar que esto es lo que uno dibuja en corte desde arriba en el plano. ¿Ven? En el plano, recuerden que el eje rojo, ¿no? El eje rojo, que es este, que está marcada por las asíntotas de las hipérbolas, que habría que borrar las asíntotas, pero como no lo puedo borrar porque si no se me borran todas, en el eje rojo tenemos el volumen y en el eje verde, que sería el I, tenemos la presión. O sea, tenemos diagramas presión-volumen. Pero este diagrama presión-volumen que uno ve esto, son las distintas curvas de nivel de la intersección del campo escalar, como yo les dije, con respecto a la superficie donde tengo en cuenta las tres variables, donde en este caso estoy manejando solamente dos y manteniendo constante una. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tendríamos curvas equipotenciales para cada uno de esos cortes. Por supuesto, podría haber puesto un montón de más de cortes. Fíjense que si saco la superficie y las dibujo, veo esto. Veo exactamente lo mismo que dibujan los químicos. Nada más que de a dos. Muy bien. Esa sería una. Puedo borrar esto. Muy bien. Ahora podríamos mirar otro corte con el plano rojo. En el plano rojo vamos a cortar la superficie con el plano rojo ahora. Me voy a mover con el plano rojo, ¿ven? Y le voy a pedir que me deje el rastro de los cortes. Ahí me vienen dando rectas, que si yo las miro a esas rectas, como las tengo que mirar, es decir, como hay que mirarlas, que sería desde donde están los cortes, fíjense, ¿no? Ahí la tenemos. Esto sería, recuerden que el eje, estamos en el eje rojo, que es el volumen, y este sería la temperatura. Temperatura, volumen, tenemos isócoras, porque esto se mantiene perdón, esto se mantiene a presión constante. Entonces tenemos temperatura, el rojo era volumen, estas son isobaras, ¿sí? Sobre el rojo quedan las isobaras, puedo sacar el plano y mirar las curvas que quedan, ¿ven? Y puedo sacar la superficie. Creo que se ven muy bien, ¿no? Las isobaras
A ver, dibuja más. Fíjense que las isóbaras son todas estas rectas, pero que en realidad no son rectas, sino que son intersecciones del plano, de los planos, cuando el volumen, a ver, estábamos mal. Eh, el volumen, a ver, acá le estaba diciendo mal, porque esto está sobre el eje verde. Lo que pasa es que como me tapa el color rojo el eje verde, claro, este es el eje. Recordemos que el rojo es el del volumen. Acá estamos en un diagrama presión, temperatura, o sea que son isócoras, como les dije al principio, porque estas son todas, son todos los cortes con el plano rojo, ¿ven? Y puedo hacer un montón. Pero en realidad, si uno los mira en el plano ZI, porque estamos en el plano ZI, acá están los numeritos en verde, que no lo había visto, ahora lo veo, estoy encima checato. Estas son isócoras, porque son las rectas que ustedes tienen. Si sacan todos estos dibujos, ustedes dibujan esto, sin nada de todo eso. Entonces tienen en el eje X tienen la presión y en el eje Y tienen la temperatura. En realidad estas isócoras, como yo les dije, los químicos las dibujan al revés. Ponen en el eje Y la presión y en el eje X la temperatura. También en termodinámica macroscópica se dibuja así, se cambia el orden de estos dos. Pero en realidad, si lo miramos en 3D, conviene dejar la temperatura siempre en el eje azul y no cambiar las variables donde están nombrando los ejes en los sistemas de coordenadas. O sea que si uno trabaja en 3 dimensiones, conviene tomarlo de esta manera. Y nos falta todavía una más, mirad, ¿no? Nos faltaría ver el plano este, que ahí sí estaríamos manteniendo, fíjense, ahora, recordemos que el eje verde es la presión constante, entonces si la presión es constante, acá vamos a dibujar isobaras y vamos a poner la función y la vamos a intersectar con el plano y vamos a tratar de ver las isobaras. A ver en qué orden va esto. Esto va para que queden los valores positivos así. Muy bien, entonces ahora desplazamos este plano y ahí la empieza a dibujar las isobaras. El plano se desplaza, sí se desplaza. Ahora se los muestro que se desplaza el plano. Lo que me olvidé es ponerle el rastro, se lo ponemos para que vean que el plano sí se desplaza, ven que el plano se desplaza. Lo que pasa es que cuando lo pongo de frente, parece como que no se mueve y aparecen mágicamente las rectas, ¿no? Cosa que es mentira, porque todas cosas mentirosas son las que dibujamos, ¿ven? Ustedes dibujan cosas en 2D, pero en realidad esto no son gráficos en el plano, sino son gráficos tridimensionales donde se ven las vistas, se ven o de frente o de arriba, donde uno, si uno quita esto, ¿no? Si uno quita las vistas y saca la superficie, quedan todas esas gráficas. Fíjense si pongo todas las curvas al mismo tiempo, acá estoy en un diagrama temperatura-presión, estaríamos ¿cómo es que se llama? Estaríamos en valores donde la presión se mantiene constante, estas serían isobaras. Entonces, si uno se fija, las otras variables se van manteniendo constantes, ¿ven? No cambia, porque serían las otras intersecciones, ahí serían todas las intersecciones juntas, ¿ven? Y las otras de arriba tampoco, ¿no? Si uno lo pone bien, esto parece como que fueran todas rectas, ¿no? Y se va armando la superficie con todo esto. ¿Se dan cuenta dónde están las curvas? A ver si lo puedo acomodar para que lo vean de corte a esto, para que vean que cuando se mantiene constante, parecen rectas, pero no son rectas. A ver si me deja. Ahí casi lo logro. Ahí está. Fíjense que estas parecen rectas verticales, estas parecen rectas horizontales, pero estas son realmente hipérbolas y estas son otras rectas que pasan por el origen vista desde el otro frente, ¿no? O sea, desde este frente, ¿ven? Ahí tengo las otras rectas, mientras que el otro se mantiene constante. ¿Ven cómo cambia? Creo que se ve muy bien, ¿no? Ahí estaría vista desde un diagrama temperatura-volumen, ¿sí? Y ahora vista desde arriba, tengo un diagrama presión-volumen cuando los otros valores van cambiando punto a punto y van generando la isoterma. Creo que mejor no se puede ver las curvas de nivel y van formando la superficie que teníamos anteriormente, que es esta, ¿no? Ahí tendríamos todas las gráficas sobre la superficie, que es lo que ustedes ven. O sea, que lo que ustedes grafican
por separado, acá lo tienen tridimensionalmente muy bien organizado, como pueden ver. Bueno, esto es muy importante tenerlo presente porque de esta manera realmente funciona el sistema de la ecuación de los gases perfectos, ¿no? En ese diagrama, en ese campo escalar, con las curvas de nivel. Muy bien, con esto hasta acá estaría. ¿Qué voy a hacer ahora? Muy bien, lo que voy a hacer ahora es incorporar, vamos a hacer una introducción, teniendo en cuenta esta idea donde hemos definido las isobaras, isócoras e isotermas, vamos a hacer una introducción a la teoría cinética de los gases ideales, usando esta ecuación de estado. Muy bien, para hacer eso, vamos a usar varias de las hipótesis que enunciaron Maxwell-Boltzmann, que fueron los que desarrollaron esta teoría. Y dentro de esas hipótesis hay una interesante que dice que las velocidades moleculares son azarosas, o podríamos decir, cumplen con el azar estadístico y no tienen direcciones de privilegio. Este es uno de los postulados. Entre tantos, de todos los postulados de Maxwell y de Boltzmann, de la teoría de los gases, por ejemplo, se supone que las pelotitas, o sea, las moléculas son como pelotitas que rebotan entre ellas y contra las paredes del recipiente, son esféricas, perfectas, los choques son elásticos. Bueno, hay un montón de hipótesis, pero dentro de todas esas hipótesis, esta es una de las más interesantes. Vamos a tratar de entender. Supongamos que tengamos una caja real donde tenemos pelotitas en una caja. No voy a dibujar la caja, voy a dibujar el sistema de ejes X y Z, donde la caja, qué sé yo, puede estar por acá. No me quiero meter con dibujos de cajas y todas esas cosas, pero más o menos hay que tener una idea. Y donde las pelotitas se pueden mover aleatoriamente acá adentro. Acá tendríamos las pelotitas del gas. Estas son muy grandes en relación a esta cajita, ¿no? Pero bueno, la hice así para que las puedan ver. Supongamos que yo tengo una pelotita, si la caja fuera unidimensional, si la caja fuera de una dimensión, o sea, tenemos la caja fuera de una dimensión, quiere decir que cada pelotita, una pelotita, tiene tres formas de moverse. Se puede mover en el eje X, se puede mover en el eje Y o se puede mover en el eje Z, la pelotita. O sea, esto es lo que se llama que cuando yo combino y la combinación de estos tres ejes, quiere decir que con esa pelotita se puede mover en esas tres direcciones que tiene y por lo tanto, como esa pelotita tiene una masa, esa masa se puede mover en cualquiera de estos tres ejes. Por lo tanto, tiene 3 grados de libertad, se le dice. ¿Por qué tiene 3 grados de libertad? Porque tiene la posibilidad de moverse en esos tres ejes sin tener en cuenta rotaciones ni nada. Acá estamos pensando que la pelotita se produce movimiento de traslación. Ahora, si yo tengo
Esto sería una caja, en una caja unidimensional tendría un solo grado de libertad, pero esto sería para una caja de 3 dimensiones, ¿no? Acá me estamos diciendo mal. Esto sería una caja de 3 dimensiones o una pelotita. Recordemos que las cajas son de 3 dimensiones. Si fuera de una dimensión, tendría o en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Pero como la caja tiene 3 dimensiones, esta es una caja de 3 dimensiones. Ahora, si yo tengo n pelotitas, ¿sí? Quiere decir que cada pelotita tiene un grado de libertad en X, un grado de libertad en Y, un grado de libertad en Z. O sea, tiene 3n grados de libertad a moverse, ¿no? Claro, esto es cierto, siempre y cuando yo pueda identificar bien todas las pelotitas. Porque si yo tengo 10 pelotitas, voy a tener 30 grados de libertad, porque voy a tener 10 grados de libertad para cada una de esas pelotitas. Como voy a tener, si yo tengo 30 pelotitas, perdón, si tengo 10 pelotitas y cada una tiene 3 grados de libertad, en total hay 30 grados de libertad en ese sistema. No sé si se entiende. Porque una pelotita tiene una posibilidad de moverse en X, otra posibilidad de moverse en Y, a ver si lo puedo dibujar. Supongamos que agarro esta verde. Tiene una posibilidad en X, una posibilidad en Y y una posibilidad en Z, ¿no? O sea, tiene movimiento en X, movimiento en Y y movimiento en Z. Son 3 grados de libertad, porque tiene una coordenada en X, una coordenada en Y y una coordenada en Z que va a ir cambiando. O sea que cada pelotita tiene 3 coordenadas libres a moverse. Si yo tengo 30 pelotitas, ¿cuántas coordenadas libres hay? 30 coordenadas, o sea, 30 grados de libertad para todas las pelotitas. ¿Está? Eso siempre y cuando yo las pueda distinguir. Pueda tener una amarilla, pueda tener una roja, pueda tener una naranja. Si yo las puedo distinguir, no tengo ningún drama, ¿no? Estamos pensando en pelotitas todas distinguibles. Ahora, si no las puedo distinguir, también tienen 30 grados de libertad. ¿Sí? Ya después vamos a hablar en un sistema que no se puedan distinguir. Recordemos que la energía media que calculamos con la función de partición, sean distinguibles o no distinguibles las pelotitas, nos dio exactamente lo mismo en la clase anterior. Pero bueno, tengámoslo en cuenta nada más. Después lo vamos a ver si ese resultado nos viene bien acá. Muy bien. Supongamos que yo quiero saber ahora la velocidad promedio que tiene una pelotita dentro de la caja. La velocidad promedio o la velocidad media de una pelotita adentro de la caja, media, esto significa media o promedio. Hasta ahora no lo usamos, pero a partir de ahora por ahí nos va a venir bien empezar a usar esa notación. Cuando escribimos la energía, también la podemos poner así. A veces los físicos la escriben así, o también le ponen este símbolo. Cualquiera de los dos. Esta significa energía interna y esta es energía cinética que en algún momento dentro de la caja coincide con la energía interna. Pero bueno, estas son anotaciones que después lo vamos a empezar a usar, que son muy útiles porque los libros escriben así, bueno, va a haber que acostumbrarse. Estos se llaman kets, este signo. No me acuerdo si va con S o con Z. Bueno, después se lo averiguo eso. Ahora viene, siempre me olvido de todas estas cosas. Así que bueno. Entonces, si tenemos la velocidad promedio, esta velocidad, como es un vector, va a tener una componente en X, va a tener una componente en Y y una componente en Z. O sea que voy a tener una velocidad en X promedio más una velocidad en Y promedio más una velocidad en Z promedio. Esa sería la idea, ¿no? De Boltzmann, de Maxwell y de Boltzmann. Que las velocidades, esta sería la velocidad media. Esta sería la velocidad media. Ahora bien, esta velocidad media o velocidad promedio, ¿sí?
que se compone por una componente en X, una componente en Y, una componente en Z, como no tiene direcciones privilegiadas de acuerdo a este postulado que forma parte de la teoría cinética de los gases, quiere decir que la velocidad, como no hay direcciones privilegiadas, como no hay privilegio, no hay privilegio al movimiento, quiere decir que la velocidad en X va a ser exactamente lo mismo que la velocidad en Y va a ser exactamente lo mismo que la velocidad en Z. Por lo tanto, yo podría reemplazar la velocidad en Y y la velocidad en Z por una velocidad en X o cualquiera de las variables, ¿no? En conclusión, podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir entonces que la velocidad, voy a usar la X porque siempre se usa la X, media va a ser la velocidad en X más la velocidad en X más la velocidad en X. Podría haber usado la Y, que era exactamente lo mismo. Quiere decir que esto es 3 veces la velocidad en una dirección dada. Quiere decir que la velocidad en una dirección dada es 1/3 de la velocidad media total. Esto es importantísimo porque esto se cumple únicamente si estoy en una situación donde no hay privilegios, es decir, donde todas las moléculas reciben, o sea, tienen la misma posibilidad al moverse y ninguna tiene ningún privilegio de movimiento, que es donde se centra la idea de la teoría cinética. Muy bien, si esto es así, quiere decir que los grados de libertad no se privilegian para ningún lado. Quiere decir que todos los grados de libertad son equiprobables. ¿Qué quiere decir equiprobables? Que todos tienen la misma probabilidad para moverse. Por eso puedo reemplazar de esta manera. Muy bien. En función de esto, lo que calculó para una pelotita es el momento, lo que calculó Maxwell y Boltzmann. El momento P, que vamos a trabajar a partir de ahora todo en forma escalar, es sencillamente la basa por la velocidad en alguna dirección promedio, ¿no? Por ejemplo, el momento en X, perdón, la velocidad en X. Pero hay un tema acá, que acá no estamos con una pelotita, sino que tenemos muchas pelotitas. Quiere decir que la masa de una la multiplicó por el número de pelotitas, que lo llamamos n. ¿Se acuerdan que el número de pelotitas tenemos n moléculas? Yo le digo pelotitas, pero pueden ser moléculas, átomos, lo que ustedes quieran. La masa n por m, ¿no? N mayúscula por m. Este sería el momento en alguna dirección cualquiera, por ejemplo X, que es la que yo tomé. Muy bien, este momento, que lo vamos a recuadrar, este sería el momento lineal, lo vamos a tener por acá reservado. Vamos a ver lo siguiente en este momento. Vamos a definir una de las magnitudes termodinámicas, que es la presión. Para diferenciarla de la P del momento, le voy a poner pre. Vamos a ver si podemos calcular la presión. La presión, que se define en forma escalar como fuerza por área, por unidades de área, recordemos que según la segunda ley de Newton, la fuerza que puede haber dentro de este recipiente, la presión, ¿de dónde puede surgir esa presión? De los choques de las pelotitas entre sí y contra las paredes de la caja, ¿no? Ahí se va a producir una fuerza que va a seguir la segunda ley de Newton, que es la masa por la aceleración, ¿no? Pero cuidado, la aceleración, y cuidado, no tengo una sola pelotita, sino que tengo n por m pelotitas, la fuerza sería la cantidad de pelotitas por su masa por la aceleración del sistema, pero la aceleración la puedo escribir como la velocidad en alguna dirección dada en unidades de tiempo, ¿sí? Según la segunda ley de Newton. Esto sería la aceleración del sistema. Conclusión, lo que puedo hacer es pasar este tiempo para este lado multiplicando.
y decir que la fuerza por unidad de tiempo es simplemente N por M por la velocidad en alguna dirección dada. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Como tengo fuerza por tiempo, puedo multiplicar por tiempo arriba y abajo a la ecuación de presión y obtener la siguiente fórmula. Fíjense que estamos usando las leyes de Newton, pero en valores medios de velocidad, cosa que hasta ahora nunca se hizo esto, ¿eh? Fíjense que acá tenemos velocidad media en alguna dirección dada. Entonces sigo por acá. La presión, entonces, va a tener la fórmula o la ecuación F por T, que sería todo esto, sería el número de pelotitas por la masa, por la velocidad media en alguna dirección en la cual se muevan, dividido el área por el tiempo, ¿no? Que fue lo que nos quedó. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a hacer lo siguiente. La velocidad media, cuando una pelotita se mueve y tiene una velocidad media, esa velocidad media también cumple con los parámetros cinéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que como se mueve en una dirección a una gran velocidad, esa velocidad media es como si se mantuviese constante, es decir, sigue la ecuación de velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es otra de las hipótesis que están dentro de la teoría cinética de Boltzmann, de Maxwell y de Boltzmann. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad sería la distancia recorrida, esa distancia que no es tan simple decir que es, dividido el tiempo, ¿no? Y si despejo el tiempo, me va a quedar que el tiempo sería algo así como la distancia dividida el valor medio de la velocidad en esa dirección, donde se está moviendo. ¿Por qué puse X? Porque estoy considerando la velocidad en X. Si hubiera tomado la velocidad en Y, tendría que poner Y. Si hubiera considerado la velocidad en Z, tendría que poner Z. Entonces ahora esto lo voy a reemplazar acá y me va a quedar que esto es el número total de moléculas o de pelotitas por la velocidad promedio dividido el área por X dividido la velocidad media en esa dirección. Entonces, lo que voy a hacer acá es pasar esto multiplicando y me va a quedar, esto sería el número de moles por M por la velocidad media al cuadrado, porque esto estaría multiplicando dos veces, dividido el área por la distancia. Y el área por una distancia, esto sería valores de área por unidades de longitud, ¿no? Porque estos son lineales, esto me daría un volumen. Esto sería el volumen que estaría encerrándose o sea, el X sería toda la distancia posible que tiene adentro de la caja. Por ejemplo, si la caja tiene un largo dado, la pelotita se puede mover durante toda esa caja. Si tengo otro ancho dado, se puede mover durante todo ese ancho. O sea que el X, que podría ser este, o si hubiera tomado el Y sería este, hubiera puesto una Y acá, o si hubiera tomado el Z sería el ancho de la caja, ¿no? Entonces, esto me estaría dando todo el volumen de la caja. Entonces esto me quedaría que esto sería el número total de partículas por M, por el valor medio, vamos a separar acá, de la velocidad en X al cuadrado dividido el volumen de la caja. O sea que la presión me va a quedar el número de pelotitas, el número de moléculas, por M, por el valor medio al cuadrado dividido el volumen. Pero hay un tema acá. Nosotros podemos considerar que este valor medio, el valor medio al cuadrado de un valor promedio, se puede demostrar en forma estadística que eso es equivalente, no lo voy a hacer porque esto es dar probabilidad estadística, lógico, si no tengo que dar otro curso, eso es igual al valor de la velocidad al cuadrado promedio, es decir, el cuadrado del valor medio de una magnitud es igual al valor cuadrático medio, porque este sería el valor cuadrático de la velocidad, ¿sí? Promedio. O sea, esto es exactamente lo mismo. Entonces la presión, y por el otro lado habíamos dicho
que esto es igual a 1/3 de la velocidad total media, no en una dirección, sino en la total, en las tres posibilidades, era 1/3, porque era equitativamente, ¿no? Si esto está elevado al cuadrado, entonces esto va a ser igual a 1/3 de esto. Por lo tanto, acá podemos reemplazar, que esto es equivalente, que la presión será 1/3 del número de moléculas por la masa dividido el volumen por la velocidad cuadrática media. Esta es una fórmula que arroja la teoría cinética de la presión y es una fórmula muy importante de la presión. ¿Sí? Yo quiero que miremos, de acuerdo a esta fórmula, quiero que miremos algunas cosas interesantes de esta fórmula. Lo primero que quiero que miremos es lo siguiente. Nosotros sabemos que la energía interna, U, para un determinado número de pelotitas, la habíamos calculado a través de la función z, ¿no? Como menos la derivada de z, de la función z con respecto a beta. Muy bien. Vamos a ver ahora si podemos buscar esto conociendo la presión y conociendo la ecuación de los gases ideales. Hay algo interesante que nosotros sabemos, que yo sé que la presión por el volumen es el número de moles por R por la temperatura para un gas ideal, que es lo que estamos mirando, ¿no? Entonces, si esto es así, voy a poner bien la palabra, la presión, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora, si multiplico por el volumen a ambos lados, me va a quedar, fíjense, que la presión, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que si lo multiplico por el volumen, me va a quedar. Si multiplico todo esto por el volumen, se me simplificaría con esto, ¿no? Vamos a hacerlo. 1/3 de n por m sobre el volumen por la velocidad cuadrática media por el volumen, ¿no? Multipliqué por la presión por el volumen. Este volumen se va con esto, entonces la presión por el volumen es esto. Es 1/3 del número de moles por la masa, el número de, no de moles, de pelotitas, ¿no? Por b al cuadrado, ¿no? Esto sería la presión por el volumen. Pero si esto es la presión por el volumen, también la presión por el volumen es esto. Por lo tanto, si los primeros miembros son iguales, puedo igualar los segundos. Creo que se ve bien esto, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Si los primeros miembros son iguales, puedo igualar los segundos. Quiere decir que 1/3, lo voy a hacer por acá, de n por m por la velocidad cuadrática media es igual al número de moles por R por la temperatura. Vamos a recuadrar esta formulita y vamos a tener en cuenta otra cosa más. La energía cinética, que en este caso la única que tiene el sistema es igual a la energía interna del gas, según Newton, ¿a qué sería igual? Ahora en valores promedio de velocidad. Según Newton, esto sería la energía cinética y tendría la pinta como un medio de la masa por la velocidad promedio al cuadrado, o sea, la velocidad cuadrática media, ¿no? Que sería igual la velocidad promedio al cuadrado igual que la velocidad cuadrática media. Y esto lo puedo, esto sería para una partícula, pero como tengo n, tengo que multiplicar por n acá. Muy bien, si esto es así, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ustedes se fijan, podemos agarrar y achicar un poco estas fórmulas de la siguiente manera. Vamos a ver si podemos hacer algunos ensambles acá con la fórmula. Acá tengo la energía cinética y tengo también esta relación de la presión por el volumen, ¿no? Si vuelvo a la ecuación de arriba, a esta,
tengo la energía cinética, voy a tratar de escribir la velocidad cuadrática media en términos de la energía cinética, o sea, en términos de U. Entonces vamos a sacar otra ecuación más que es muy útil en la teoría cinética, que es la siguiente, que es, fíjense que la velocidad entonces cuadrática media de la energía será algo así como 2 veces U, ¿no? Paso multiplicando, dividido la masa, ¿no? Esto pasaría dividiendo por el número total de moléculas. Y esto lo puedo reemplazar acá, en la presión. O sea, esto lo reemplazamos en esta fórmula. Lo metemos ahí. Y si hacemos eso, nos va a quedar que la presión va a ser igual a 1/3 de N por M sobre el volumen por 2 por la energía interna dividido N por M. Y podemos simplificar N por M y nos va a quedar que la presión va a ser igual a 2/3, ¿sí? de U, a ver si lo pusimos bien, si hicimos bien el despeje, de U, 2/3 de U sobre B, ¿no? 2/3 de U sobre B. Muy bien. Si multiplicamos por el volumen, nos quedaría que la presión por el volumen, para obtener la misma ecuación, nos va a quedar 2/3 de U, nada más. Acá tenemos otra ecuación interesante, donde U es la energía cinética. Quiere decir que si la presión por el volumen es 2/3 de U y por el otro lado la presión por el volumen, acá arriba, vamos a comparar estas otras dos ecuaciones, es nRT, podemos decir lo siguiente. Hemos sacado unas cuantas fórmulas muy útiles de la teoría cinética. Quiere decir que, recordemos, a ver, perdón, que lo subí demasiado, así lo podemos ver. La presión por el volumen es el número de moles RT, de acuerdo a la ecuación de los gases ideal, y la presión por el volumen es 2/3 de la energía interna. Quiere decir, unificando esta ecuación con esta otra, los primeros miembros son iguales, de los segundos podemos decir que 2/3 de U, de la energía interna, vamos a poner la U que corresponde, no esa, es simplemente el número de moles por R por la temperatura. A ver si se ve. Sería la ecuación de estado. Quiere decir entonces que la energía interna sería 3 medios, ¿no? Igualando, 3 medios del número de moles por R por la temperatura. Una solución importante. Pero, por otro lado, habíamos sacado este otro resultado. Entonces, podemos ver lo siguiente. Si ustedes se fijan, yo puedo despejar el número de moles de esta ecuación. No sé si se ve. Cuando sacamos la energía interna, teníamos que era 1/2 de la masa por el número total de moléculas por la velocidad cuadrática media. Entonces, podemos ver lo siguiente. A ver si lo puedo hacer por acá. No quiero borrarlo de arriba, estoy mirando a ver dónde lo podemos hacer. Entonces, vamos a volver al blanco. Podemos hacer lo siguiente. Podemos ver que el número de moles por R por T, nosotros habíamos sacado de, de la ecuación de energía interna
de la termodinámica estadística, habíamos sacado que U era menos la derivada del logaritmo de z de beta con respecto a beta. Y haciendo todas estas cuentas, nos había quedado que esto nos había dado para n partículas, nos había dado que U es 3/2 de nkt. Esto es lo que habíamos sacado antes. Y si ustedes se fijan, este resultado con este que hemos obtenido acá, esto, como se tiene que corresponder, porque es la misma energía interna, porque acá la única energía interna que funciona es esta, fíjense que acá la hemos sacado a través de los gases ideales. Y apareció el 3/2, que es exactamente el mismo, la temperatura, que es la misma, y por lo tanto, para que esto sea exactamente lo mismo, tiene que suceder que NR tiene que ser exactamente a NK. Esto es lo que yo les pedí, que ustedes prueben que el número de moles por R, porque recuerden que esto es lo que se sacó experimentalmente, y acá aparece la constante de Boltzmann y uno puede despejarla diciendo que K es el número de moles por R sobre el número total de partículas o de moléculas. Otro reencuentro desde la teoría cinética, considerando que este resultado se obtiene pensando que la velocidad cuadrática media, ¿sí?, aparece el 1/3, donde no hay privilegios de velocidades. Este es un buen resultado de la teoría cinética y era el que nos faltaba ver para que vean cómo cierra toda la historia, donde la distribución de poner pelotitas en una caja coincide exactamente con los resultados estadísticos de Boltzmann, siempre y cuando que se ajusten estas constantes, en el caso de los gases perfectos, ¿no?, los gases ideales. De ahí se puede ver cuánto debe valer el K para que esto se ajuste perfectamente y la estadística de Maxwell y de Boltzmann se solape, o como se le dice, se ensamble exactamente a la teoría cinética. Tengo que ajustar estos valores. Con estos valores ajustados, los números coinciden perfectamente, porque uno puede ver que el 3/2 aparece de una dirección completamente diferente. Por eso se pone interesante la materia y se puede ver que esto que hace que uno considere, por un lado, velocidades aleatorias o azarosas promedio, y que esos promedios no tengan privilegio, o sea, que la dirección, que lo que se mueve en X no tenga privilegio sobre lo que se mueve en Y o lo que se mueve en Z, es bastante interesante. Por supuesto, uno me podría decir o se podría objetar, esto no es tan exacto porque si yo tengo pelotitas más grandes o más chicas, o sea, átomos de distintas clases, uno podría pensar que la energía en un átomo más grande que en uno más pequeño podría tener mayor ponderación esta estadística. Bueno, eso es bastante cierto, pero no del todo, es a media cierto, y se puede calcular igual, que puede tener más privilegio. No sería más privilegio, sino que podría pasar que los átomos, por ejemplo, las pelotitas, no que tengan privilegio, sino, por ejemplo, que de alguna manera estuvieran unidas. Por ejemplo, si hay dos pelotitas unidas, o sea, dos átomos que están formando una molécula, están unidos, me van a decir, sí, pero si están unidos, esos estarían restringiendo los grados de movimiento o grados de libertad. Eso también es cierto. Entonces ya acá podríamos decir que la velocidad en X, a lo mejor, si yo tengo dos átomos, por ejemplo en X, que están unidos, en esta dirección, entre ellos no se van a poder acercar o alejar porque están formando un sistema. Bueno, eso ya es química, ya sería termodinámica química, teoría cinética más avanzada, donde deberíamos considerar que la velocidad en X tendría más posibilidades de moverse en dos pelotitas en X que en Y. Pero eso no estaría dando privilegios, sino estaría restringiendo los grados de libertad. O ampliando los grados de libertad para alguna dirección o restringiéndose en otra porque los átomos estarían unidos. Acá estamos pensando en pelotitas que están todas sueltas, donde no hay ninguna agarrada una con otra. Eso, me olvidé de decirlo, es importante porque ahí sí los grados de libertad del sistema
se restringen porque, lógico, si yo tengo dos pelotitas agarradas o tres agarradas, todo el sistema se puede trasladar en conjunto, pero cada una por separado. Entonces ese sistema no estaría tomando valores, distintos valores de X las pelotitas porque estarían agarradas. Mantendrían una distancia fija entre ellos. Esas serían vínculos que estarían restringiendo los grados de libertad del sistema. Ese estudio también se hace dentro de la teoría cinética, pero por ahora, con esto, que es lo que nos interesa a nosotros, creo que nos va a alcanzar para entender cómo funciona la teoría cinética. Por supuesto, en termodinámica, en teoría cinética, si uno diera toda la teoría cinética completa, habría que estudiar los grados de libertad de un sistema donde también están ligados a fuerzas intermoleculares, que sería eso que le estoy diciendo. Y ya entraríamos en un proceso más bien termoquímico que en un proceso termodinámico exclusivo. Por ahora eso no nos interesa porque estamos mirando solamente cómo la energía se distribuye en caso de que las pelotitas sean todas, podrían ser de distintos colores, pero no estarían unidas una a las otras. Bueno, con esto cerramos este paraje. Y con esto nos va a llevar, vamos a ver todo esto, quiere decir que la energía media se distribuye equitativamente para todas las moléculas de un gas ideal. Y bueno, esto vamos a ver cómo nos lleva despacito a la cuantificación, donde tenemos que empezar a estudiar ahora los problemas del calor por radiación. Y vamos a ver que la radiación, que no es un fenómeno meramente termodinámico, sino es un fenómeno termodinámico y electromagnético que se conjuga, vamos a ver qué es lo que nos pasa en el estudio del cálculo de la intensidad de la radiación y en función de eso vamos a ver que precisamente ese problema de buscar una ecuación que prediga, haga predicciones sobre la intensidad de la radiación o de la energía radiante de un cuerpo incandescente cuando se calienta, nos lleva a un problema cuántico, que es un problema de la cuantificación donde todos estos principios que acabamos de ver en la teoría cinética y en la termodinámica estadística de Boltzmann no funcionan. Así que bueno, la próxima clase de este tipo la vamos a tener la próxima semana, ya les voy a avisar el jueves cuando nos encontremos en el instituto cuándo la vamos a hacer. Así que tengan buenas noches y que la pasen bien. Hasta luego.